Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más por estos medios digitales, abriendo la Escritura, la palabra de Dios y pudiendo trasladar un mensaje que llene su corazón, su vida, pero que también les haga reflexionar, que traiga a nuestro corazón sabiduría e inteligencia en el diario vivir, en la cotidianidad que tenemos que vivir en esta tierra. Hemos estado trazando un ciclo que ya está llegando a su final. Esta es la penúltima semana, en el que hemos dicho que vivimos por la fe cuidando el testimonio cristiano. Necesitamos cuidar el testimonio cristiano, el cual ha sido, hemos señalado, deteriorado por muchas causas. No obstante, consideramos también que somos nosotros los responsables, aquellos que osamos llamarnos hijos de Dios, hija de Dios, los que debemos dar el testimonio correcto, el testimonio adecuado, el testimonio que verdaderamente Dios espera de nosotros. Y en ese cuidado del testimonio cristiano hemos trazado cierta temática. Hoy deseo trazar una temática que tiene relación con cuidar lo que poseemos, lo que tenemos. Cuido lo que tengo. Porque hay un problema serio con los niveles de pobreza en el mundo. Hace muchos años, cuando estaba estudiando una maestría en teología, observé un libro escrito en Costa Rica donde se había logrado tener una estadística bastante seria y profunda después de muchas encuestas, donde se había determinado que un porcentaje alto de cristianos evangélicos, después de 3 años de ser cristianos evangélicos, habían ascendido un peldaño en la escala económica. Es decir, que si eran personas muy pobres, habían logrado escalar y ya no eran muy pobres, eran pobres, pero ya no eran tan pobres. Personas que estaban en el nivel muy bajo, en el nivel bajo de la economía, habían comenzado a rozar la economía media. Y los que estaban en la economía media habían enriquecido su vida de alguna manera. Aunque el concepto de riqueza ha variado mucho y ahora se trata no solo de los bienes que poseemos, sino el bienestar, el estado real de las personas. Y también aprendí alguna vez en mi vida, hace mucho tiempo, que no es más rico el que más tiene, sino el que menos debe. Porque efectivamente, cuando las cosas que poseemos, que tenemos, son efectivamente nuestras, entonces somos ricos, somos más ricos que aquellos que simplemente dicen tener y no tienen. Hay cantidades de personas que se han metido a deudas para conseguir electrodomésticos, por ejemplo, y que al final se quedan sin nada porque no los pueden pagar, se los retiran, se los recogen, e incluso han advertido problemas legales contra ellos por esas situaciones. Así que cuando usted tiene algo que es realmente suyo, usted es más rico que el que dice tener y no tiene nada. Es más rico aquel que tiene un vehículo propio, aunque sea un poco más añejo que el de otro, si éste no debe nada de ese vehículo. El que lo debe, todavía debe de pagarlo para poder decir, verdaderamente este es mi vehículo. Así que, partiendo de esa idea, debemos de cuidar lo que poseemos. Porque si cuidamos lo que tenemos, lo que hemos adquirido, podemos tener una mejor instancia de vida. Ahora, fíjese bien. La Biblia, de alguna manera, nos enseña a nosotros que parte de cuidar el testimonio cristiano debe ser cuidando lo que tenemos, lo que poseemos. ¿Por qué? Y yo he tratado de descifrar este conocimiento basándome en el libro de Proverbios, un libro que trata de decirnos lo que sucede generalmente en la vida del ser humano. Y en el capítulo 27, versos 23 al 27, encontraremos esta realidad. No obstante, no quiero comenzar en el verso 23, quiero comenzar en el verso 24, para trazar que debemos cuidar lo que poseemos, lo que tenemos, porque eso
es la herencia que nosotros dejaremos. Cuando nosotros somos capaces de cuidar lo que tenemos, podremos dejar una herencia. Así que, partiendo de esos versos 23 y 24, comienzo en el 24 para poder comprender el verso 23. Veamos lo que dice. Porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Vea lo que dice allí. Primero, que las riquezas se terminan, se acaban. Las riquezas no van a permanecer. Muchas personas han logrado tener, y en sus futuras generaciones, en lugar de disfrutarlo y hacerlo progresar, lo que ha sucedido es que la han malgastado, la han desperdiciado, y aquella herencia grande se ha arruinado, se ha quedado sin sustancia. Realmente eso es algo que vivimos. Todo lo que nosotros podamos ganar, trabajar, todo lo que podamos esforzarnos para dejarle a nuestras siguientes generaciones, no dura para siempre. Por eso necesitan ser cuidadas. Pero bien dice acá el escritor sagrado, y será la corona para perpetuas generaciones. Es decir, que si nosotros cuidamos la riqueza, si nosotros protegemos la riqueza que estamos produciendo, eso será como una corona, una verdadera corona para nuestras futuras generaciones. Si usted me está comprendiendo, debe de estabilizar un poquito el hecho que no se gana para consumirlo todo. Hay que guardar, hay que ahorrar, hay que tener de alguna manera ahorros que van a beneficiar en el futuro. Fíjese bien, hace algún tiempo, quizá unos 4 o 5 años, más tal vez, pero no llega a los 10 años, yo me relacioné con una persona que no vivía una vida opulenta, siempre tenía, pero no era una vida opulenta, realmente vivía como vivía yo. Pero cuando miraba algo bonito, algo agradable, algo singular, lo compraba. Y el asunto es que lo compraba aunque no lo necesitara. Yo me intrigué porque lo vi en esa acción durante varias oportunidades, y debo señalar que esa persona hacía, para mi gusto, compras muy exquisitas, muy bonitas. No obstante, me intrigaba, ¿por qué lo está comprando si no tiene necesidad de ello? A ver, yo aprendí en la vida que debía de adquirir lo que necesito, lo que me va a ser útil. Por eso cuando subía un mercachifle a los autobuses o me encontraba un merolico en la calle, yo no les adquiría nada, porque ellos solo venden cuestiones insustanciales, como decían las abuelitas, pan para hoy, hambre para mañana. Y entonces yo fui aprendiendo a comprar exclusivamente aquello que me iba a servir. No obstante, esta persona adquiría bienes y bonitos, insisto, eran exquisitos. Y entonces me atreví a preguntarle, porque prefiero pasar un rato colorado a quedarme con la ignorancia o con la duda. Y le dije, ¿por qué compra usted bienes que no necesita? Sé que son bonitos, pero ¿por qué los compra? Y me manifestó su filosofía de vida. Me dijo, mira, compro lo que compro porque en primer lugar tengo la posibilidad de hacerlo. Fantástico, es correcto, si no, no lo hiciera. 2, lo compro porque si un día yo llegara a tener necesidad, puedo venderlo para adquirir riqueza. ¡Wow! ¡Qué inteligente! En lugar de llevarlo al banco, en donde en los sistemas económicos uno no puede confiar, donde hay devaluación, donde hay lugares en los que la banca cobra impuestos por los ahorros, es mejor tener bienes, propiedades, terrenos, y así hacen muchas personas. Compran terrenos para después revenderlos y de esa manera van agenciándose de dinero. En Guatemala hay muchas personas que venden vehículos y invierten en algún vehículo, luego lo venden y le ganan un poco. Así que me pareció interesante. No obstante,
se requería de algo, tener plata para comprar. Se requería de otro elemento, tener capacidad de elegir cosas finas, cosas buenas, saber negociar, saber el momento, conocer el lugar para adquirir cosas que en el futuro pudieran venderse y tener riqueza. No obstante, eso me llevó a comprender algo que me sucedió cuando era un poquito más joven. No pasaría yo de unos 23 años cuando en cierta oportunidad llevé una Biblia nueva a mi casa. Estaba de visita a mi hermano mayor. Y mi hermano mayor me dijo, ¿y otra Biblia vos? Me dijo. ¿Qué montón de Biblias? ¿Para qué querés tantas Biblias? La única razón que yo le encuentro a que compres tantas Biblias, me dijo él, es que si en el futuro tenés necesidad, la podés vender. Así que hasta ahí entendí yo cuando mi hermano me había hablado eso. Él es economista y tiene un doctorado en economía. Yo dije, este no entiende la vida espiritual, y en cierta manera yo tengo muchas Biblias porque me ha gustado ver las diversas versiones, aunque entiendo que entre más literal sea una traducción, es más cerca de la realidad de lo revelado. Entre más lejos esté la traducción de lo literal del original, más lejos estamos de entender lo que realmente se escribió. Entonces, entendí que la intención de mi hermano no era mala al decir eso, pero como él no era un hombre de fe y no tenía ese conocimiento de Dios, pues yo lo tomé desde el otro punto de vista. No obstante, creo que sí está en lo cierto, porque la Biblia dice acá que corona para perpetuas generaciones es lo que tenemos. Si nosotros dejamos para nuestras generaciones cosas útiles, por lo menos podrán venderlas para adquirir bienes, para adquirir riqueza. Cada vez que nosotros trabajamos, cada vez que nosotros nos esforzamos por tener posesiones, por tener bienes, debemos cuidarlos. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando usted adquiere un vehículo nuevo, un vehículo de agencia? Dios me ha permitido tener por lo menos 3 vehículos comprados de agencia. Uno se lo otorgué a una persona porque vivía en la pobreza para que fuera taxista, y los otros 2 los he disfrutado yo. Pero cuando le dan un golpe al carro, un rayón, y uno se molesta porque uno está cuidando su bien. Y la realidad es que no debería de ser solamente enojo porque le den un rayón al vehículo, sino nosotros deberíamos de tener el cuidado sumo de los bienes que poseemos. A veces cargamos nuestros vehículos llenos de suciedad, no los limpiamos y se van deteriorando. Vemos que se le deteriora algo y en lugar de llevarlo a que lo reparen, lo dejamos y ahí se deteriora otra cosa y seguimos arruinando las cosas. O el chiste que yo siempre he predicado, se le quiebra una pata a la cama y lo que hacemos es meterle un bloque abajo y ya estuvo, y ahí se remedió todo. No, dice acá, serán la corona para perpetuas generaciones. Esas riquezas no van a tardar, pero si nosotros la cuidamos, si nosotros tomamos la capacidad de cuidarlas, de protegerlas, de usarlas bien, en el futuro servirán de herencia. Ahora, vayamos al versículo 23. Y el versículo 23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Vean ustedes, lo que nosotros dejemos para el futuro será la corona en las generaciones. En aquel entonces, obviamente la riqueza, y ya lo hemos señalado en más de alguna oportunidad, eran los rebaños, el ganado que se tenía. Allí no se oye tanto de ganado vacuno, sino era un ganado ovejuno, de ovejas, o cabruno. Pero si uno tenía un rebaño, no podía dejarlas morir a los animalitos. Tenía que andarle buscando pastos, y los pastores tomaban camino con sus rebaños y se iban lejos hasta donde hubieran pastos para que aquellos animalitos estuvieran sanos, estuvieran robustos, estuvieran proveyendo de los elementos necesarios para la vida del propietario, del dueño. Pero cuando éste moría,
todo aquello le pasaba a su primogénito o a aquel que se quedaba a cargo de la hacienda, a cargo de la finca. Esa persona tenía que cuidar bien eso también para que sus descendientes, es decir, los nietos del dueño original, también alcanzaran esa corona. Así que aquí demanda que cuidemos lo que tenemos, protejamos los rebaños, cuidemos. Hoy en la actualidad no tenemos rebaños, la mayoría de nosotros trabajamos, pero debemos cuidar nuestro trabajo. Nuestro trabajo no debemos descuidarlo. No podemos ser trabajadores a medias, trabajadores malos, trabajadores que no rindan, trabajadores que se hagan los desentendidos, que busquen la manera de estar pidiendo permiso por cualquier cosa. Sino debemos cuidar nuestro trabajo, porque ese trabajo será el elemento que nos dará lo económico para que nosotros dejemos una corona para futuras generaciones. Yo conozco en estos dorados tiempos cantidades de hijos que sufren, que reclaman a sus padres no haberles dejado nada. En muchos casos incluso se dice, mi papá lo que me dejó fueron deudas. Y hay mucha razón en eso. Porque si no cuidamos el elemento de producción, como aquí dice, que sea diligente con conocer el estado de sus ovejas para saber si están enfermas, si necesitan cuidado o no, y que mire con cuidado por su rebaño. Si nosotros no hacemos eso con nuestra labor, con nuestro trabajo, si no protegemos, si no estamos cuidando nuestro trabajo, no va a haber herencia que dejar. No va a haber cómo comprar bienes delicados. No va a haber cómo dejarle a nuestros hijos, a nuestra descendencia, algo que les recuerde la prudencia, el ahorro que nosotros hicimos. Ahora, yo sé que nosotros los cristianos vivimos en nuestro corazón esperanzados que el Señor Jesucristo vendrá. Y así debe ser. Debemos creer que Cristo puede venir hoy. Nuestra vida en santidad debe vivirse para todos los días. Hoy viene Jesucristo por mí. Porque ya sea que me muera o porque Él venga, yo estaré en santidad, estaré limpio, estaré dispuesto para ser llevado o para ser llamado a su presencia. Pero debo de trabajar y debo de ahorrar como que Él tardara en venir. No porque no tenga fe en Él, sino porque en tanto yo no sé la hora ni el día en que ha de venir, los elementos para vivir en esta tierra requieren de esa riqueza, pero no duran para siempre. Por eso tienen que ser cuidados, por eso tienen que ser protegidos. Por eso debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para que cuando vengan nuestras futuras generaciones disfruten, gocen de lo poco o de lo mucho que Dios nos ha permitido para dejarles. De esos dos versículos debemos ver los siguientes 3 versos. En esos 3 versos se nos habla realmente que las riquezas también sirven para el sustento de la familia. Toda nuestra familia va a tener sustento toda vez nosotros cuidemos la riqueza. Veamos. Cuando yo era niño recuerdo que en lo poco que mi papá vivió con nosotros, y ya lo he contado, que abandonó a mi mamá a los 5 años, pero no se me olvidan un par de discusiones serias, que mi papá no pagaba la pensión que el juzgado le había pedido porque este hombre se iba a jugar naipes y perdía todo, todo lo perdía. Y entonces nunca había manera de dar, de otorgar algo para ayudar a sus hijos. No cuidaba la riqueza. Trabajaba, tenía un muy buen trabajo, pero lastimosamente todo lo malgastaba. Y es esa riqueza la que sirve para dar manutención a la familia. Ahora, notemos el verso 25, dice: saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Vean ustedes. Nuestro entorno, del cual hablamos la semana pasada, que era necesario cuidarlo, y no enfatizamos tanto a la situación de productividad de árboles, de cuestiones verdes, pero aquí se señala que va a producir la grama, la hierba, y se segará la hierba de los montes. Aunque esto es sustento para los rebaños.
Siempre va a salir grama para los rebaños, siempre saldrán lugares o hierbas que se sieguen para darles alimentos, para darles follaje a los animalitos. El entorno lo produce, sin que hagamos ningún esfuerzo, lo produce. Así que del entorno ya nos está produciendo elementos, hierbas. ¿Cuánta gente come hierbas? Y van al campo y encuentran. En el verso 26 dice: los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Noten ustedes qué sabiduría ahí. Normalmente el cordero se utilizaba la piel para hacerse los vestidos y a los cabritos se les vendía por propiedad de tierra. ¿Qué indicación más sabia? Con la riqueza de aquel rebaño del cual había hablado en el verso 23, de las ovejas y de los rebaños, con eso se vestía y con eso se adquiría posesiones. Insisto, nosotros ya no tenemos rebaños, pero tenemos trabajo. Si con sabiduría administramos lo que tenemos, lo que poseemos, lo que recibimos, no solo vamos a mejorar el testimonio cristiano, no solo no estaremos endeudados, no solo no estaremos en la lista negra de deudores, sino también lograremos dar propiedades en futuro o a futuro para nuestras generaciones. En tanto la naturaleza provee elementos para los rebaños, para el sustento, para el alimento, el ganado servía para adquirir vestido y propiedades. Ahora tenemos trabajo. Alguien ha dicho que guardando el 15% de nuestro sueldo mensual, logramos tener para el futuro algo digno. Hay cantidades de ancianos que son lastimados, vejados incluso por sus hijos, porque no tuvieron la capacidad de ahorrar. Quiera Dios que cada uno de nosotros, de acuerdo a la edad que tengamos, seamos lo suficientemente prudentes para tener para el futuro y poder hacer negocios, poder hacer transacciones. Porque aquí se está hablando del sustento del vestuario, pero también de las transacciones económicas, de los negocios. Nuestro entorno requiere que cuidemos nuestra posesión, lo que poseemos, lo que tenemos, que adquiramos cosas para negocio, que adquiramos cosas para comida y no para malgastarlo. El verso 27 dice: y abundancia de leche de las cabras para el mantenimiento. Claro, la leche no solamente se bebe como líquido, también se hace la cuajada, se hacen quesos, se hacen diferentes tipos de cosas. ¿Cuál es la variedad de todos los lácteos? Es un montón de variedad. Para el sustento, para mantener a las personas, para dar alimento en la casa, para cuando viene la visita sacamos una margarina exquisita y hacemos pequeñas botanitas para poder atenderles. Pero dice ahí, para mantenimiento de tu casa. Sí, cuando tú y yo estamos cuidando la riqueza que tenemos, los bienes que poseemos, cuando hacemos una sabia administración, servirá para sustento de nuestra casa. No estaremos tronándonos los dedos, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Debo aquí, debo allá. No, si has cuidado bien la riqueza, si has cuidado, si has sido sabio, entonces durarán como corona de herencia, pero también te servirá para el sustento en tu casa, para los negocios, siempre que los hagas bien, que los hagas sabiamente. Pero también dice ahí, y para sustento de tus criadas, el mismo verso 27, o sea, servirá para el mantenimiento de tu casa, pero también para el sustento de tus criadas, de los que servían. A mí me gusta esta escena. Alguien que produce es capaz de compartir a su entorno, a su familia y a los que le sirven. Es bueno que nosotros como hijos de Dios dejemos de lado una mentalidad de pobreza que a veces ha entrado en el país. Sabe que a nosotros por mucho tiempo nos malacostumbraron a extender la mano y esperar que alguien nos diera el pan.
Por eso es que muchas personas dicen que es mejor enseñarles a pescar que darles el pescado. Y la realidad, hay una razón tremenda. El esquema paternalista en el cual se ayuda y solamente se le da a las personas sin ayudarles a ser productivos, a buscar su sustento, a mantener el sustento de su casa, es un fracaso. Nosotros debemos aprender como hijos de Dios a trabajar, a sustentar, a dejar herencia para las futuras generaciones. Y eso es lo que nos está enseñando. Nosotros podemos vivir por la fe cuidando el testimonio cristiano siempre que estemos cuidando todos aquellos elementos que poseemos, que son nuestra propiedad, aquello que tenemos, para que dejemos herencia, para que podamos compartir, para que podamos convivir, para que demos sustento a nuestra familia y aún aquellas personas que nos sirven o están en nuestro entorno sean bendecidos. Muchas veces nos quejamos de no tener, pero a veces no es más que el producto de una persona irracional que solamente consume. Que en estas épocas especialmente, y lo digo con todo respeto, salimos corriendo a comprar todos los aditamentos para tener luces, aunque no haya comida en casa. Con todo respeto te lo digo, en el amor de Jesús. Porque es mejor una casa con legumbres y en paz que una llena de viandas y en conflicto. Y aquí nos enseña el escritor sagrado a que debemos saber cuidar lo que tenemos. Tu trabajo, cuídalo. Que no te echen del trabajo por negligente, sé diligente. Que no te echen del trabajo por hacer tu trabajo a medias, por ser holgazán, por llegar tarde, por aprovecharte de los tiempos. No, que al contrario sepan que tú eres un buen trabajador, una buena trabajadora que sustenta en la empresa para bendecir a su familia. Bien, espero que Dios te haya dicho algo. Que en estos tiempos, en este año que hemos aprendido a gastar menos, a administrar con más seriedad lo que tenemos, sea el inicio de algo para que dejemos herencia a nuestras generaciones, para que haya sustento siempre en casa y para que podamos compartir con los que están más necesitados que nosotros. De todas formas, está en tus manos, está en mis manos, el hacer con diligencia un cuidado de lo que tenemos. Da un mejor testimonio cristiano, vive por la fe. Voy a orar por ti. Padre amado que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos porque eres grande, poderoso y misericordioso. Tu amor, tu misericordia, tu fidelidad con cada hermano, hermana, amigo, amiga que nos está escuchando, que nos está viendo, para que como buenos creyentes demos un testimonio adecuado cuidando lo que tenemos, que no lo malgastemos, que no lo deterioremos, que seamos capaces de tener para las futuras generaciones, pero también que el sustento cotidiano, que el sustento adecuado esté en nuestra familia. Que no seamos candiles de la calle y oscuridad de la casa, que seamos personas que iluminemos al seno de nuestra familia y que tu nombre sea glorificado en ello. Porque vivimos por la fe y creemos que tú nos sustentas y creemos que tú nos socorres y creemos que tú nos ayudas, pero necesitamos ser diligentes en la administración de los recursos que tú nos has dado. Gracias por tu favor y tu misericordia. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más. Les recuerdo, la palabra de Dios nos habla. Nos habla a tiempo y fuera de tiempo. No permitamos que esa manera inadecuada de consumismo entre nosotros y malgastemos lo que tenemos. Cuidémoslo. Hagamos sabias inversiones, hagamos buenos negocios y dejemos herencia a nuestra familia. Bien, ha sido un privilegio. Dios les bendiga. Dios les guarde. Un abrazo fraternal. Hasta la próxima.